Bueno, compañeros, entonces la idea de la sesión anterior era básicamente mostrarles que a partir de algunos elementos como eh, por ejemplo, como el análisis del sistema de enlace cerrado nos permite a nosotros calcular controladores y todo esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es proponer, por ejemplo, estamos trabajando con nuestro eh, función objetivo, es una función de orden uno por ahora. ¿Sí? Entonces la propuesta era hacer la implementación de todos los controladores. Por ejemplo, el controlador proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y proporcional integral derivativo. Identificar el orden en lazo cerrado. Pues ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que este es de orden uno. ¿Sí? Nos faltaría mirar, por ejemplo, con proporcional integral, cuál es el orden de él. Con el proporcional derivativo también cuál es el orden, cuál es el orden en lazo cerrado, cómo funciona, si es posible calcularlo y todo eso. Listo. Entonces, para el primer caso, ya lo resolvimos, ya nos dimos cuenta nosotros que era un sistema de orden uno. Ya analizamos pues cómo calcularlo, por ejemplo, en función de lo que necesitemos, ya sea el valor de estado estable o el error de estado estable que está asociado directamente, o, eh, o la velocidad, ¿no? Y la velocidad del sistema está en cuanto a la parte de el tiempo de establecimiento. Entonces vamos a revisar el segundo caso, que sería implementarlo con una acción proporcional integral. En ese orden de ideas, la acción de control, la señal de control U de T tiene esos dos componentes, la parte proporcional, que K sub P por el error de T, más la parte integral, que sería K sub I por la integral de 0 hasta T del error de T por dt. ¿Sí? Esta proporcional integral solamente involucra esas dos componentes necesariamente. Entonces, pasando esta señal al dominio de Laplace, de hecho creo que esto ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, EDS, tenemos acá sub P por el error de S más K sub I por 1 sobre S por EDS. Entonces, sabemos que la función del controlador va a ser igual a la salida del sistema, o sea, UDS sobre el error de S, que es la entrada, y nuestro sistema sería eh, K sub P más K sub I sobre S, que a la larga sería igual a S por K sub PS más K sub I. Esa sería la función de transferencia. Listo. Entonces, para calcular el sistema, voy a hacerlo por acá con otro color. Recuerden que para calcular el sistema en lazo cerrado, H de lazo cerrado, necesito primero calcular H por C. Entonces, para mí, H por C sería la función de transferencia, que sería beta sobre S más alfa, por C, que en este caso es la función del controlador. De K sub PS más K sub I sobre S. Listo, la multiplicación de ellas dos, o sea, H por C es igual a beta por K sub PS más K sub I sobre S al cuadrado más alfa S. Eso es H por C. Entonces, en ese orden de ideas, H de lazo cerrado, voy a hacerlo en rojito para que nos quede bien definido. ¿Cierto? Nos dice que H en lazo cerrado de S va a ser igual. Entonces, según lo que nosotros recordamos, es beta por K sub PS más K sub I, al mismo numerador, y abajo el numerador más el denominador de esta multiplicación. Entonces sería S cuadrado más, ciertos términos que tienen S, entonces sería aquí alfa más beta KP, beta K sub P S más términos independientes. Y el término independiente nos queda ese término de acá, beta K sub I, beta K sub I.
Y este que está acá sería nuestro sistema en la cerrado. Entonces, ¿qué podemos notar? Podemos notar lo siguiente, por ejemplo, caso P, caso P tiene efecto sobre este término y caso I tiene efecto sobre este término. Entonces, eh, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el denominador que nosotros conocemos, con el denominador deseado, que es s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado, o sea, ese que es el que nosotros conocemos, ¿sí que? Entonces podríamos comparar básicamente ¿qué? Podríamos encontrar que por comparación, alfa más beta k sub p, ¿cierto? Eh, es igual o es homólogo a este 2 zeta omega n. Y el otro parámetro es que beta k sub i, beta k sub i es igual al parámetro independiente que está acá, omega n al cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ¿qué conclusión puedo sacar de este elemento? ¿Cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que la acción integral, ¿cierto? Tiene un efecto directamente sobre la oscilación del sistema. O sea que si yo aumento mucho la acción integral, pues la oscilación del sistema va a aumentar, ¿cierto? De alguna manera. Y si aumento también la parte proporcional, pues la parte proporcional va a variar sobre ese parámetro. Pero miren que acá vuelve a estar omega n. Entonces, como omega n está acá, significa que omega n va a variar en términos de K sub i, o sea que K sub i está asociado con la frecuencia natural. Entonces, si omega n permanece invariante, entonces una variación de K sub p sobre quién va a variar, sobre el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué logramos identificar acá o qué se puede observar? Se puede observar que K sub P tiene que ver con el amortiguamiento del sistema, o sea que seguramente va a tener que ver mucho con la velocidad de respuesta del sistema, ¿cierto? Y K sub I va a tener mucho que ver con la parte de la oscilación. De hecho, de estas mismas expresiones desde acá, ¿cierto? Definiendo, ojo, diseñando zeta y omega n en función del tiempo de establecimiento y el máximo sobreimpulso, que nosotros ya lo sabemos hacer, podríamos calcular zeta y omega n y darle un comportamiento a este sistema. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos encontrar una constante K sub P que sería igual a 2 zeta omega n menos el parámetro alfa sobre, ¿cierto? 2 zeta omega n entre el parámetro alfa y caso P nos pasaría, por ejemplo, a beta acá. Entonces ahí tendríamos el cálculo de una constante, ahí tendríamos el cálculo de una constante del controlador. Y la otra constante, pues tan simple como esto. K sub i vendría siendo omega n al cuadrado sobre beta. Y con esto tendríamos específicamente los parámetros que necesitamos del sistema propiamente. Y observamos, obviamente, observamos el efecto de cada una de las constantes sobre el efecto del sistema. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas? No, profesora, pues todo es entendible. Señor. Pero se me genera pues necesito como una pequeña pregunta y Sí. se me olvidó que se me perdió. Entonces, o sea, nosotros diseñamos, entonces, por ejemplo, hablando del diseño del controlador, diseñamos el controlador, pues, de forma canónica. Sí. Obtenemos la respuesta de forma canónica y conociendo los valores ya de la forma canónica, ya desarrollamos las constantes del controlador. Ajá.
Ok. Y Exactamente. entonces en O el sea, caso en el caso de que de cita, porque pues, uno muchas veces supone cita, ¿cuál sería un valor bueno para cita? ese es el detalle. Ese es el detalle porque como usted está definiendo el tiempo de establecimiento y el máximo sobreimpulso, o sea, lo que usted quiere del sistema en lazo abierto, ¿cierto? O sea, el tiempo de establecimiento, usted pinta lo siguiente. Usted pinta lo siguiente, por ejemplo. Usted tiene un sistema con cualquier característica comportamental y usted dice, yo quiero que el comportamiento de mi sistema en lazo cerrado sea este. Entonces, que tenga este máximo sobreimpulso, este MP, y que tenga este valor final, ¿cierto? O perdón, este tiempo de establecimiento. Eso es lo que yo quiero. O sea, que el sistema responda en tanto tiempo y que responda con tanto sobreimpulso. Eso es lo que yo quiero. A partir de estos parámetros, yo diseño una función de transferencia con este denominador deseado, y este denominador deseado me entrega a mí un zeta y un omega n. Ese zeta y omega n, al yo incluirles dentro de estas ecuaciones, estoy calculando caso P y caso I de manera tal de que ese sistema en lazo cerrado se comporte de esa manera. Entonces aquí hay varias cosas que hay que observar, ¿no? ¿Ya le quedó más claro cómo es el asunto? Sí, señor. Pero pues ahí no se supone que el lazo cerrado es el que me ayuda a estabilizar y a llegar a esa referencia que estamos planteando en lazo abierto. Repito la pregunta, Chino. O sea, teóricamente, pues como usted dice que es, o sea, solo planteamos en el lazo en el lazo abierto, perdón, Ajá. pero nosotros no queremos tener precisamente ese comportamiento por medio del lazo cerrado. Sí, claro, claro, porque aquí lo que estamos haciendo con esta implementación, lo que estamos haciendo es asumiendo que tenemos una señal de referencia de entrada, tenemos un sistema de comparación, tenemos un controlador que es este, que acabamos de diseñar, que en este caso sería un PI, es un controlador PI, tenemos una función de transferencia H, pero en este caso nosotros podemos decir que es beta por S más alfa, y este sistema tiene una salida Y y esto tiene una realimentación unitaria. Sea, ese sistema que estamos encontrando ahí es como si estuviéramos eh, calculando cuál es la respuesta o dándole el comportamiento a todo este bloque, que es lo mismo que habíamos dicho por allá, que esto fuera un solo sistema ácido cerrado, donde esta entrada, nosotros no lo llamamos U, sino RDT, porque es la referencia del sistema enlace cerrado, y eso sería YDT, que sería, eh, que sería la salida del sistema en general. Ok, ok. Bueno, sí, ya entendí. Listo. Bueno, ahí hay varios elementos pues, que hay que tener en cuenta ahí, que son bastante importantes porque pues acá estamos viendo pues los que salen directamente desde las ecuaciones, ¿cierto? Algunos que están saliendo directamente desde las ecuaciones, pero hay otros elementos más de fondo, hay otros elementos más de fondo. Entonces, por ejemplo, lo primero que deberíamos de tener en cuenta ahí, o lo primero que deberíamos identificar, que de hecho era una de lo que, de lo que esperaba pues ya después de que ustedes hubieran rayado esta parte, ¿cierto? De las cosas que esperaba hacer, era, por ejemplo, en lazo cerrado, ¿cuál es el orden del sistema? Miren, pues por ejemplo, un controlador PI, ¿cierto? Tiene la característica de que aumenta el orden del sistema. Tiene esa característica que es bien interesante, aumenta el orden del sistema. Ahora, el aumento del orden del sistema es ¿por quién? ¿Por la parte proporcional o por la parte integral? La parte proporcional no lo hace, porque si la parte proporcional lo hiciera, entonces el primer caso donde nosotros aplicamos un control proporcional sobre este sistema, pues en ese caso ese sistema se habría ido a segundo orden. ¿Qué incluimos de nuevo de ahí hasta acá? La parte integral. O sea que también la parte integral, ¿cierto? O sea que la parte integral es la que se encarga de hacer ese aumento. O sea que bueno,
ya nos empieza a poner unos problemitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parte integral nos aumenta el orden del sistema, o sea, ya no tengo que controlar un sistema de orden uno, sino un sistema de orden 2, ¿cierto? O sea, ya eso nos va haciendo un poquito más complejo el sistema de control, aumenta el orden del sistema. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, el aumento de ese orden de ese sistema se ve compensado con qué? Se ve compensado con que yo tengo la posibilidad de ajustar estos parámetros. Entonces, digamos que yo puedo tener un poco más de flexibilidad o de manejo de la función, ¿cierto? Para poder obtener la función que yo quiero propiamente, ¿cierto? Hacerla que ella se comporte de manera deseada. ¿Qué otro problema encontramos? Encontramos de que este sistema acá, por este elemento, nos agrega un cero. Nos agrega un cero. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros garantizamos, por ejemplo, que caso P y caso I en este caso están calculados de tal manera para que el sistema siga siendo estable conforme lo que definimos acá, ¿cierto? Conforme lo que definimos acá, esta parte comportamental, ¿cierto? Con eso garantizamos que el denominador es este, el que estamos diseñando, este que escribimos por acá arriba. El denominador es este que estamos diseñando aquí, es este. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque calculamos caso P y caso I de tal manera de que el valor de caso P y caso I me permitan obtener estos valores en los cerrados, o sea que va a tener el comportamiento que yo diseñé. ¿Cuál es el problema? El problema es que con ese diseño, con ese cálculo de los controladores, yo voy a lograr que el sistema sea estable, ¿cierto? O sea, el sistema se va a estabilizar. De hecho, lo voy a escribir con rojo, ¿cierto? O sea, el sistema va a ser estable. El sistema va a ser estable, que es lo principal. ¿Sí? Pero resulta que agregar ese cero va a afectar el transitorio. ¿Cierto? Porque no sé si ustedes recuerdan del ejercicio que hicimos iniciando, donde nosotros analizamos, por ejemplo, la respuesta del sistema y nosotros dijimos, por ejemplo, que la respuesta al impulso total del sistema era igual a una combinación de H1 de T más H2 de T más H sub K de T más H sub N de T, donde cada uno de estos elementos o cada una de estas H se llaman la contribución dinámica o es el foco dinámico o es el elemento que está agregando dinámica al complemento, ¿cierto? O sea, esto que está acá está definiendo, por ejemplo, la estabilidad. Si el sistema es estable, todos estos elementos son convergentes. El otro elemento era, por ejemplo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, un HK de T, él tenía por acá una función C sub K de T por E a la menos alfa K eh, más o menos J omega sub K por T. Entonces, esto que está acá nos entrega a nosotros lo que es la parte estable, ¿cierto? O sea, si alfa K es negativo, pues el sistema es estable y tal, pero resulta que, lo que decía, esta parte de la contribución se ajusta con el parámetro del controlador para darle estabilidad, pero esta parte que está acá tiene que ver con el transitorio. Y resulta que si empiezan a aparecer, por ejemplo, funciones en los denominadores, en los numeradores, perdón, de hecho ya lo habíamos probado, empiezan a aparecer ceros en el sistema, entonces de alguna manera empiezan a aparecer focos dinámicos también o distorsiones dinámicas del estado transitorio a partir de la presencia de esos ceros. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, este sistema le aparece un cero, ¿cierto? Con el siguiente, por ejemplo, beta por K sub PS más K sub I, que el cero se calcula igualando esto a cero. Entonces, el valor de S que hace eso igual a cero es igual a menos, ¿cierto? K sub I sobre K sub P. Acá está.
O sea que ese sistema que yo estoy diseñando, tiene un polo, o sea que tenemos la siguiente característica. Tenemos enlazo cerrado, un sistema necesariamente estable, ¿cierto? Que tiene dos polos puestos acá en menos i para omega n, y donde este polo de acá es omega sub d y menos omega sub d, ¿cierto? Y fuera de eso, también aparece necesariamente un cero, ¿cierto? Un cero. Un cero. Los ceros se pintan con circulitos, ¿cierto? ¿Qué aparece por acá? Puede En menos subir K la sub hoja, i profesor. sobre K sub p. Señor. Puede subir un poquito la hoja, es que no estoy viendo qué es lo que está haciendo allí. Ay, ok, qué pena. Gracias. Llevaba la mitad de la clase en un pedacito. Entonces acá tengo, por ejemplo, este es el polo que está entregando. Entonces, desde el plano, ¿cierto? Desde el plano complejo, tengo los dos polos que están diseñados, ¿cierto? Los dos polos que están diseñados en lazo cerrado, pero además me aparece este cero. ¿Esto qué me muestra a mí? ¿O qué va a suceder? Resulta que yo diseñé un comportamiento dinámico de ese sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del orden de este sistema? O sea, pasamos de un sistema de orden 1 a un sistema de orden 2. O sea que el comportamiento que yo tengo que diseñar es de un sistema de orden 2. Entonces, seguramente yo voy a diseñar un comportamiento por acá, voy a plantearlo por acá, voy a diseñar un comportamiento con esta naturaleza, por ejemplo. Con esta naturaleza. Ya. Ese va a ser el comportamiento de mi sistema, diseñado a partir del denominador. Pero resulta que el comportamiento real de él va a ser probablemente una distorsión, ¿sí? Va a ser una distorsión porque acá, ¿cierto? Acá se asume que la dinámica solamente es asignada por los polos del sistema, solamente por los polos, pero resulta que la que en realidad aparece es esta, ¿cierto? Es esta donde están los polos más los ceros, ¿cierto? Y si bien los polos garantizan que es estable, pues la respuesta del sistema es estable, ¿cierto? Los ceros actúan sobre el estado transitorio de la señal. Por ejemplo, mírenlo acá, ¿cierto? Si este polo es estable, ¿cierto? Si este polo que está estable acá, eso significa que la contribución de esta parte es convergente, o sea, tiende a cero. Esto tiende a ser cero. Pues como tiende a ser cero, la contribución de h de k tiende a ser cero también. Entonces, en algún momento, por muy compleja que sea la función que quede en esta zona, también se va a hacer cero. Pero, ¿cierto? Por ejemplo, si esta contribución es lineal, pues seguramente esta contribución sería un coseno, por ejemplo. Entonces sería, pues por decir cualquier cosa. Entonces esa señal estaría oscilando, 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 hasta que la convergencia, por ejemplo, del sistema la atenúe propiamente. Entonces, esta distorsión, por ejemplo, que encontraríamos es un efecto del cero. Es un efecto del cero. Entonces, miren varias cosas que se empezaron a presentar acá. Eh, Primero, aumento del orden. Aumento del orden del sistema, asociado a la acción integral. O sea, la acción integral nos entrega eso. La acción integral también nos incluye, nos incluye un cero. Nos incluye un cero. ¿Ese cero dónde está? En menos k sub i sobre k sub p. ¿Okay? ¿Qué características tiene que tener? O por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Si por ejemplo k sub i y k sub p, alguno de esos valores fuera negativo, ¿cierto? Negativo, que usted lo calculó y fuera negativo, eso va a comprometer el polo, ¿ve? Va a comprometer el cero, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si k sub i fuera negativo, entonces menos con menos da más, o sea que este cero no estaría aquí, sino en el semiplano complejo izquierdo, o en lo que nosotros llamaríamos la zona de inestabilidad. O sea, por ejemplo, el caso, ¿cierto? Caso que k sub i fuera menor que cero, entonces significa que el polo que aparece sería k sub i sobre
K sub P. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el sistema tiene la siguiente característica, desde el análisis de los polos, desde el análisis del plano de fase. Entonces tiene los mismos dos polos que hemos diseñado acá, que están en el menos i omega n, y acá en omega sub d, y por acá en menos omega sub d. Estos son los mismos dos polos que diseñamos, los mismos dos polos que diseñamos, pero aparecería, este cero aparecería aquí, en K sub i sobre K sub p. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Esto no haría que el sistema sea inestable, ¿cierto? Que el cero esté en el semiplano complejo izquierdo no define la estabilidad, porque los ceros no definen la estabilidad, pero esto sí nos muestra que ¿qué va a pasar? Pues que el cero tiene un efecto sobre el estado transitorio, o sea que este estado transitorio va a ser bien feito, principalmente por lo siguiente, los polos están asociados, ¿cierto? Por un criterio de fase mínima, ¿cierto? Y la fase mínima está contada desde este eje hacia acá. O sea que entre más aumentemos, ¿cierto? Entre más aumentemos esta característica del polo hacia acá, ¿cierto? Pues más energía se va a ver comprometida en el sistema. Ahora, si el propósito de mínima energía está en poner los ceros, por ejemplo, sobre este eje y lo más lejos que están acá, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que este polo que está haciendo con respecto a lo que se busca de la fase mínima del sistema, hay una inversión total de la fase. Hay una inversión total de la fase. O sea que ese sistema que está ahí presenta la siguiente característica, ¿cierto? Presenta la siguiente característica, ¿cierto? Teniendo como referencia este punto, teniendo como referencia este punto, ¿cierto? Tenemos nuestro modelo de referencia, por ejemplo, que es el sistema como nosotros quisiéramos que se comportara. Entonces nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, que la respuesta de ese sistema con esta característica va a tener este comportamiento. Por ejemplo, y exactamente igual que en el caso anterior. Esta respuesta está dada por los polos y esta respuesta que está acá está dada por los polos más el efecto de los ceros, pero hay un cero en el semiplano complejo izquierdo. Entonces eso compromete la fase. Compromete la fase. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encontramos que un sistema dinámico tiene todos sus polos y todos sus ceros en el semiplano complejo izquierdo, nosotros decimos que es un sistema de fase mínima. Mínima. Eso es un sistema de fase mínima. Y si vemos que alguno de los ceros está en el semiplano complejo derecho, ¿cierto? Eso significa que está comprometida la fase y este sistema se llama un sistema de fase no mínima. Fase no mínima. ¿Listo? Y ese es otro de las características. O sea que para no comprometer la fase mínima del sistema, pues ¿qué debemos garantizar? ¿Cierto? Debemos garantizar de que esta condición de que alguna de las constantes no se cumpla. No se cumpla. Porque si se cumple de que alguna de las constantes del controlador sea negativa, entonces, ¿qué va a suceder? Por medio de la inyección al controlador se va a comprometer la fase, ¿cierto? La fase mínima del sistema. ¿Por qué podría ser negativo? Porque matemáticamente la constante podría ser negativa para garantizar que el sistema es estable. Entonces, por ejemplo, si usted le da negativa, no se azare. La única forma de que un sistema de enlace cerrado no le funcione y le genere problemas es que usted lo haya diseñado mal y que por efectos las constantes que usted diseñó hayan hecho de que su sistema sea inestable. Sería la única forma. Pero si usted calcula las constantes de su controlador y esas constantes de su controlador esas constantes de su controlador son negativas en algún momento, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder de que su sistema va a seguir siendo estable, pero al ser negativas hay un compromiso de la fase mínima del sistema. Entonces nosotros ¿qué encontraríamos? Encontraríamos una respuesta así de este tipo. Listo, ¿qué preguntas tienen hasta ahí?
Profe, Señor. ¿Quién, yo bañarlo? pues, eso es, sí, señor. Lo oigo, lo Esto, escucho, bañarlo. eso tiene mucha relación con esos planos de fase, pues lo que parecen como los campos vectoriales, creo. Sí, claro, todos, todas. Pero, ¿cómo le digo yo? Es que no sé cómo formular la pregunta. No, ahorita le digo bien, es que ahorita no sé cómo. Listo, listo, hágale pues. Entonces, por ejemplo, aquí ya tendríamos que listar varias cosas que suceden, ¿cierto? A partir de esa característica. Tendríamos que listar varias cosas que suceden. Debido solamente, ojo, solamente miren todos los elementos que aparecen, solamente debido a la inclusión de la acción integral en un sistema de control. Eh, Veníamos haciendo el listado, ¿cierto? Entonces, el orden, ¿cierto? En lazo cerrado aumenta, voy a poner una flecha, ya sabemos que aumenta, ¿cierto? Aumenta en un orden, o sea, si el sistema es de orden uno aumenta a orden 2. Entonces, en ese orden de ideas, pues probablemente si tuviera un sistema de orden 2 pues una acción integral probablemente los lleve a orden 3. ¿Cierto? Pues habría que mirar específicamente a ver qué sucede con eso. ¿Qué otro elemento aumenta el orden? Incluye un cero, incluye un cero en el sistema, ¿cierto? ¿Esto en qué se va a ver? En distorsión del transitorio, ¿cierto? Eh, Ese cero, ¿cierto? Podría comprometer comprometer la fase del sistema, ¿cierto? Entonces, por tanto, hay que siempre garantizar que todas las constantes K sub i, K sub p, K sub i y K sub d pertenecen a los reales positivos necesariamente. Siempre hay que garantizarlo, ¿cierto? Para no tener compromiso de la fase mínima del sistema. ¿Qué más venimos hablando por acá? Listo. Hay otra cosa que nosotros no hemos analizado como mucho hasta ahora, pero ya está siendo necesario, ¿cierto? Y es analizar, por ejemplo, cuáles son los efectos del controlador sobre el valor final, ¿cierto? O sea, el valor de estado estable. Entonces, para poder hablar de eso brevemente, tendríamos que mirar uno de los teoremas de la transformada de Laplace. Teoremas de Laplace, ¿cierto? Y los teoremas de Laplace están en dos tiempos. Está el teorema del valor inicial y está el teorema del valor final. El teorema del valor inicial es bastante fácil, ¿cierto? El teorema del valor inicial es bastante fácil porque pues matemáticamente tiene una representación matemática para definir para hacer la definición de el valor inicial en un sistema, pero para nosotros el valor inicial en un sistema dinámico utilizando la transformada de Laplace se llama condiciones iniciales. Así se llama. Para nosotros el asunto del tema de valor inicial no nos interesa porque para nosotros llamamos condiciones iniciales. Y más allá de eso, en el análisis de sistemas dinámicos basados en la transformada de Laplace, para nosotros las condiciones iniciales generalmente son iguales a cero o condiciones iniciales nulas. Pero el valor final sí tiene que ver con algo que nosotros llamamos en el comportamiento de sistemas dinámicos que se llama valor de estado estable. Entonces ahí sí es bien interesante porque una forma de medir cuando un sistema es estable es cuando la variación o su derivada es mínima. Entonces, por ejemplo, para nosotros definir el valor de estado estable, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos encontrar, ¿cierto? Encontrar cuál es el valor al que converge el sistema. Entonces llamémoslo, por ejemplo, y de SS, lo vamos a llamar así, y de state, estado estable, ¿cierto? Que sería este valor que está acá, ¿cierto? ¿Cuál sería ese valor, ¿cierto? Dado determinado sistema. Entonces, el valor de estado estable sería ese valor donde se estabiliza ese sistema propiamente.
sería ese valor. Ese sería el valor de estado estable, que también en algunas ocasiones, en algunos modelos, ese mismo valor lo hemos llamado H sub 0. Pero ya van a entender por qué es básicamente el, el nombre de H sub 0 propiamente. Entonces, para poder modelarlo, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que decir es, por ejemplo, ¿qué tiempo ha pasado acá para encontrar este valor? Entonces, yo tengo que decir que, por ejemplo, el tiempo tiende a infinito. Entonces, y se supone que el tiempo de establecimiento debe ser menor que infinito, o sea, debe ser finito. O sea, debo encontrar un tiempo finito donde eso suceda. ¿Listo? Pero en realidad, calculándolo ya a la fija, yo debería decir que cuando t tiende a infinito. Resulta que la transformada de Laplace es una transformación de tiempo-frecuencia, por lo tanto la frecuencia está dada por el inverso del periodo o el del tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, la frecuencia o en el infinito o cuando t tiende a infinito, pues ¿qué sucede? Es 1 sobre infinito. Pues yo sé que muchos matemáticos me dirán, ¿cómo se le ocurre utilizar el infinito como un número? Pero aquí guiño guiño. De hecho, yo debería decir, bueno, ¿cuál es el valor de la frecuencia de cuando el límite, cuando el periodo tiende al infinito de 1 sobre el periodo? Pero ahí sí ya les gustaría más a ellos, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a cuánto, ¿sí? O sea que cuando nosotros estamos hablando en frecuencia igual a cero, es donde todas las componentes de frecuencia ya están estabilizadas o se han perdido y solamente quedan las componentes de DC, ¿cierto? Que ha sido una componente o ha sido una eh, discusión pues que hemos tenido constantemente alrededor de este asunto. Entonces, claro, yo tengo que analizar cuál es el comportamiento y yo qué espero, que en este caso, cuál es la única medida que me entrega a mí la definición o me define a mí si el sistema está variando o no o si está quieto, ¿cierto? Es básicamente la derivada. Entonces, un loco por allá propuso lo siguiente. Me dijo, bueno, yo, ¿qué tal si calculo lo siguiente? El límite cuando S tiende a cero, ¿cierto? Entonces, el límite cuando se tiende a cero, entonces utilizó la definición de la transformada de Laplace de cero, en este caso, hasta el infinito, ¿cierto? En este caso, la función objetivo es analizar la derivada de una función. Pues, por ejemplo, aquí tengo la derivada con respecto al tiempo de la función f de t por e a la menos st por dt. Esa es la integral. ¿Y el man qué definió? ¿O a qué se llegó? Pues se llegó que en ese orden de ideas, esta situación debería ser exactamente igual, tanto en la definición en el tiempo, ¿cierto? Como la definición propiamente en la frecuencia. Entonces el hombre dijo, vea, entonces aquí también debe existir un límite, ¿cierto? Cuando S tiende a cero, de la transformación, ¿cierto? La transformación de la derivada. Entonces, la transformación de la derivada, ¿qué es? Como es una derivada de orden 1, tengo S por f de s menos, ¿cierto? Porque hay que incluir también las condiciones iniciales, en este caso, f de 0. Claro, ¿esto qué significa? No está diciendo, independientemente, ¿cierto? Independientemente, todas las condiciones que yo estoy dando a través de esta herramienta matemática deben converger hacia un mismo valor, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿el que utilizó la transformada de Laplace o esa ventana de transformación de Laplace y atacó ese valor de convergencia, ¿cierto? Ese valor de convergencia desde el tiempo y desde la frecuencia propiamente. ¿Cierto? Entonces, a la luz del kernel de transformación de Laplace o de ese mundo, pues, de ese mundo, encontró un valor de convergencia en el tiempo que es absoluto, tanto en la frecuencia como en, tanto en la frecuencia en, como en el tiempo, ¿cierto? Entonces, listo. Eh, resulta, ¿cierto? Resulta que en este caso,
si nosotros aplicamos estos conceptos, ¿cierto? Si nosotros aplicamos esos conceptos, entonces ustedes pueden notar que a la integral al ser un operador lineal, yo puedo incluirlo, este parámetro de la derivada sale, o sea que solamente me interesa cuando el límite de s es igual a cero, o sea, solamente afectaría esta exponencial, porque el límite cuando s tiende a cero de e a la de menos st, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces nos quedaría simplemente que la integral de 0 a infinito, ¿cierto? De la derivada con respecto al tiempo de f de t por dt, ¿cierto? Y por acá, por este lado, nos queda simplemente esto, el límite cuando s tiende a cero aplicado sobre este parámetro, ¿cierto? Aplicado sobre este parámetro nos queda s por f de s. El límite no tiene que ver nada con el teorema del valor final, perdón, con el valor inicial de este elemento, y ahí nos queda. Si ustedes recuerdan, hay unos postulados que son los postulados fundamentales del cálculo, ¿cierto? Que dice que la derivada de la integral de yo no sé qué es igual a la misma función. Claro. Entonces acá en este caso nos queda a nosotros f de t, ¿cierto? Pero f de t evaluada entre 0 y el infinito. Y nos queda que esto es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f de 0. Evaluándola nos queda f de infinito menos f de 0, y eso sería igual al límite cuando s tiende a 0 por s por f de s menos f de 0. Entonces, como ustedes pueden ver, por comparación de esos dos elementos, pues la función evaluada en el infinito, ¿cierto? Por comparación, encontramos lo siguiente. Por comparación encontramos lo siguiente. Encontramos que eh, f de infinito menos f de 0 es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f de 0, que fue la última expresión que encontramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la característica? Tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, el teorema del valor inicial es el mismo, las condiciones iniciales son las mismas. Entonces, como las condiciones iniciales son las mismas, entonces no tiene mucho sentido eh, eh, estos dos valores, o f de 0 en el dominio del tiempo o f de 0 en el dominio de la frecuencia, son iguales, ¿cierto? Entonces salen de la ecuación y nos queda solamente esta expresión. Nos queda la siguiente expresión. Nos queda que f evaluada en el tiempo infinito es lo que nosotros llamamos el y de ss, o el valor de estado estable, que para nuestro caso va a ser igual al límite cuando s tiende a 0, ¿de quién? De s por f de s. Y esta ecuación que está acá es conocida en, en el concepto de los sistemas dinámicos como el teorema del valor final. Así es conocida esta ecuación. Entonces, por ejemplo, pues miremos un ejemplo brevecito acá. Ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor final? ¿Cierto? Pues, por ejemplo, calcule el y de ss de h, ¿cierto? Cuando u es un escalón, por decirlo así. Y no tenemos que decir h es quién, tan, sino que h es una función de transferencia cualquiera. Imagínense un sistema dinámico, esa función de transferencia. Entonces, la salida de ese sistema en el dominio de Laplace es y de s es igual a quién? Es igual a h de s por u de s. Acá en este caso nos están diciendo a nosotros que u de s es el escalón. Entonces, para yo calcular el valor final, tengo que decir que y de ss es igual
a S, en este caso f de S sería y de S, esto sería y de S, pero debo encontrar, perdón, de hecho, debería haber escrito acá el límite cuando S tiende a 0 de S por y de S. Ahora, ya tengo que aplicarlo. Entonces, al aplicarlo, tengo lo siguiente. Tengo acá, y de SS es igual a el límite cuando S tiende a 0. Entonces, de S sigue, pero y de S, ¿quién es? Es H de S, H de S por U de S, pero como U de S es un escalón, es 1 sobre S. ¿Ok? Ahí lo estamos aplicando. Entonces, S se va con S, pues nos queda a nosotros que y de SS es igual al límite cuando S tiende a 0 de H de S. Listo, y en ese orden, ¿cómo podríamos calcular ese límite? Pues simplemente entonces para esa función de transferencia del y de SS sería simplemente evaluar el S, en 0, o sea, sería H evaluado en 0. Y ese es un resultado bastante útil. Por ejemplo, por ejemplo, ese sería el resultado, esa sería la demostración de lo siguiente. Yo tengo el siguiente sistema, H de S igual a beta sobre S más alfa. ¿Sí o qué? Listo. Nosotros sabemos por comparación de que yo puedo llevar esto a un sistema H0 por tau S más 1, ¿cierto? Entonces, para llevarlo a 1 tengo que dividir todo sobre alfa, entonces nos quedaría a nosotros beta sobre alfa arriba, que sería el equivalente a H0, y por acá tendríamos 1 sobre alfa S más 1, entonces donde 1 sobre alfa sería el tau del sistema, donde 1 sobre alfa sería el tau del sistema. Entonces, para nosotros, por comparación, decimos H0 es igual a beta sobre alfa. Y este sería el mismo y de SS por lo que hemos hablado. Ahora, apliquemos esta expresión, ¿cierto? Ojo, esto es, esto es siempre, ¿cierto? Siempre que nosotros digamos que el sistema está excitado con una función escalón. Si no está excitado el sistema con una función escalón, la respuesta o el comportamiento del sistema es diferente. O sea, hay que coger, acá estoy utilizando un resultado donde planteábamos de que una función de transferencia estaba siendo excitada con un escalón. Listo, estoy utilizando ese resultado. Pero si a usted le están pidiendo el análisis en otro espacio, por ejemplo, con otra función que sea diferente al escalón, hay que hacer el análisis desde cero, o sea, plantearlo desde el teorema del valor final. Listo. Ahora, ¿cómo lo planteo yo? Pues a mí me dice que para calcular el valor de estado estable, ¿cierto? Y de SS, pues simplemente tengo que evaluar la función en cero. Entonces, ok, entonces mi y de SS va a ser igual a la función de transferencia beta sobre S más alfa, pero me dicen que S sea igual a 0. Ah, listo, si S es igual a 0, esto se va. Entonces, ¿cuál es el resultado? Beta sobre alfa. Lo que está calculado. Brevecito. Entonces, eso ya nos valida ese efecto. Por ejemplo, otro elemento que tendríamos nosotros para manejar ahí sería el siguiente. Sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la función de transferencia h de s es igual a h0 omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado. Entonces uno dice, oh, ¿cuál será el valor de estado estable de ese sistema ante un escalón? Usted dice, y de ss es igual a h0 por omega n cuadrado sobre el sistema evaluado en 0, o sea, 0, 0, y nos queda acá omega n cuadrado. Esto se va con esto, o sea que es h0. Claro, ¿esto qué significa? Que para un sistema de orden 2, por ejemplo, o este sistema que está acá, el valor de estado estable de ese sistema, el valor de estado estable de ese sistema es igual a h0.
Entonces, si H0 es 1, pues el valor de estado estable del sistema es 1. Si H0 es diferente de 1, pues va a ser igual a ese valor. Para el caso que nosotros lo calculamos, que de hecho era nuestro problema de analizar este sistema, pues nosotros tenemos el siguiente caso, ¿no? Este caso. Entonces, ¿cuál sería el valor de estado estable? ¿Cierto? ¿Cuál sería el valor de estado estable de este sistema? Y de SS, ¿cierto? Sería lo mismo. Beta por K sub PS más K sub I S cuadrado más alfa más beta K sub P S más beta K sub I. Y yo digo, necesito calcular cuando S sea igual a 0. O sea, este término es 0, este término es 0, este término es 0. Entonces, para mí, mi valor de estado estable de este sistema con ese controlador integral que contiene acción integral es beta K sub I por la parte de arriba y beta K sub I por la parte de abajo. O sea, que esto con esto se va, o sea, que esto es igual a 1. O sea que el valor de estado estable de ese sistema es 1. Y ahora, mucho más bacano, ¿sí? Mucho más bacano. El error de estado estable, que es igual a la referencia de estado estable menos el valor de estado estable de mi sistema. ¿Por qué el valor de estado estable de la referencia es 1? Ah, ok. Entonces es un escalón. Entonces, ¿cuál es el UDSS o el valor de estado estable de un escalón? Entonces, igual al límite cuando S tiende a 0, ¿de quién? De S por la función del escalón 1 sobre S. Esto se va con esto, el límite tan. Entonces, el UDSS de cualquier escalón es 1. Listo. Entonces, acá lo tengo porque la referencia es un escalón. Esta es la salida del sistema. Entonces, el error de estado estable va a ser, si la referencia es un escalón, es 1, menos la salida del sistema en estado estable, que es 1, ¿cierto? Y no se necesita mucho para saber que esto es 0. Entonces, otra de las características de la acción integral es que el error de estado estable es 0. ¿Esto qué significa? Que ante la respuesta del sistema, el sistema se va a pegar a la referencia. Entonces, listo muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, pero pues no con respecto a esto. No con respecto a eso. Ok, entonces espero que ya se nos va a reiniciar la conexión. Entonces nos volvemos a conectar. Listo. Sí, señor. Listo. Cuando nosotros, No, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, los polos del sistema utilizando la ecuación, por ejemplo, el sistema de orden 2, entonces nosotros llegamos a una expresión que se llama así, zeta omega n más o menos j omega n raíz de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Sí que así se acuerdan de una expresión así? Sí, profe. Ajá. Entonces, omega sub n se llama la frecuencia natural. Natural. O de corte de los polos, ¿cierto? De corte de los polos. Frecuencia de corte de los polos. Pues eso Sí. sí es una frecuencia de corte, pero usted viéndolo desde el punto de vista de los filtros. ¿Sí que? Porque de hecho los filtros se aprovechan de la característica de la frecuencia de corte, que es la máxima frecuencia a la que ellos pueden oscilar, ¿cierto? Entonces, por eso esa frecuencia es como el límite. ¿Sí que? Es como el límite. Por ejemplo, un pesista, ¿cierto? Entonces, un pesista, él dice que su carga su carga básica es 80 kilos, por decirlo así. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, cualquier peso que esté entre 0 y 80 kilos lo va a levantar relajado. Pero si ya él empieza, por ejemplo, 82, 83, 85, 90, tanto, entonces ya le va a costar, ¿cierto? Porque su peso de trabajo o su peso natural de levantamiento son 80 kilos, por decirlo así. Lo mismo pasa con la frecuencia. La frecuencia natural es su frecuencia natural de oscilación. Es su frecuencia natural de oscilación. Entonces, eh, esa frecuencia natural de oscilación eh, es como el límite, ¿cierto? Cualquier variación que esté
En el caso de un filtro, pues pasa abajo, ¿no? Cualquier frecuencia que esté por debajo de esa frecuencia, él la va a permitir que pase tranquilamente, pero cualquier frecuencia que esté por encima de esa frecuencia va a generar una dificultad en el seguimiento o en el trascender de la señal a través del sistema. Entonces el sistema va a generar como una especie de incapacidad, ¿cierto? Una especie de incapacidad de trabajar con esas frecuencias. ¿Sí? Entonces, pero pues sí, de alguna manera se le puede llamar así. Yo no lo llamaría así, pero sí. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Se le llama frecuencia eh, amortiguada. Hay algunos libros que lo llaman delay frequency, ¿sí? O frecuencia de retardo, o frecuencia retardada. ¿Sí? Delay frequency. Pero pues lo que pasa es que ahí no es tan fácil ver un retardo. Pero lo que sí puede ver uno es que si hay un amortiguamiento de alguna manera, hay una reducción de la frecuencia. Entonces, por eso recibe toda esta componente el nombre de omega sub d. Y es igual a la frecuencia natural multiplicada por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento del sistema. Eso es omega sub d. Sí, ya se la pilló. Bueno, listo, profe. Profe, entonces, pues, aprovechando que ahí tiene la gráfica, ¿cuál sería el tiempo de retardo de ese sistema? Pues de esa gráfica que está en rojito ahí. Esto, estoy mirando la gráfica, acá está. Ya la vi. Pues, es muy similar a la que nos dibujó ahí. Pues, Sí, lo de importante hecho, es explicar en qué puntos, dónde es que se producen esos tiempos. listo. Entonces, venga, para eso necesitamos algo, necesitamos una hojita nueva. Necesitamos una hojita nueva. Porque nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos por acá este sistema, pues para hacerlo bien detalladito. Tenemos este que sería el eje de tiempo. Eh, tenemos por acá este que sería el valor de estado estable. Entonces, generalmente siempre se habla de él y se comenta, ¿cierto? Se comenta porque pues, hay muchos elementos pues, que trabajan alrededor de ese valor. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando usted excita el sistema, ¿cierto? Cuando usted excita el sistema hace esto. El sistema empieza a crecer, ¿no? Entonces, cuando él crece, pasa a cierto punto, él empieza a crecer y empieza a oscilar, hasta que es algo así. Exactamente la misma respuesta que usted tiene ahí. Así que claro que yo exageré, ¿no? Exageré esta parte. Listo. Entonces, aquí se dan, señor, Que sí, señor, tranquilo. listo. Eh, el, el T sub, el tiempo de retardo, establecimiento. Bueno, el tiempo de retardo no me suena. El tiempo de retardo no me suena. Sé que pueden haber algunos sistemas, por ejemplo, un sistema de orden 3, ¿cierto? Un sistema de orden 3 que tenga la siguiente característica, por ejemplo, un comportamiento muy parecido, pero tenga algo más aquí encorvado, ¿sí? Que sería, por ejemplo, si usted tuviera un sistema, sería algo como así, un sistema natural. Entonces, a este tiempo de aquí hasta aquí le llaman T sub D. O sea, es como si usted cogiera esta gráfica y la moviera. Entonces, a ese movimiento se le llama T sub D. ¿Sí? Pero usted lo ve bien. O sea, usted ve bien que no hay un arranque del sistema hacia arriba, sino que hay un arranque así como por esas. Entonces, en esa comparación donde se tocan, por ejemplo, la respuesta del sistema con el eje y desde el arranco,
a este tiempo se le llama T sub D. Hasta que es el único tiempo que, que tengo en la cabeza que les puede aparecer, que es el T sub D, un desplazamiento. Ahora, a Profe, ustedes sí, les, ese pues, tiempo de retardo. sí, porque pues no veo. Hay otro que se llama, por ejemplo, Aparece. digamos que por acá estamos en el 10% y por acá estamos en el 90% del valor H0 de estado estable. ¿Sí? Entonces, eso tiene una proyección aquí y eso tiene una proyección acá. Y este tiempo, desde aquí hasta acá, desde el 10% hasta el 90%, es un tiempo, es un tiempo donde la señal tiene la mayor cantidad de dinámica. O sea, la señal crece lo más rápido posible. La señal crece lo más rápido posible. Pero, ¿cierto? Pues para efectos de no enredar la cosa, eh, el tiempo donde la señal crece y cruza por primera vez el valor de estado estable, a ese se le llama tiempo, a ese se le llama tiempo de crecimiento o rising time o tiempo de crecimiento. Ese sería uno. Hay otro tiempo que aparece que es el tiempo de pico, ¿cierto? Que es el tiempo que aparece acá. Entonces este tiempo que está acá, llega acá. Este tiempo que ocurre acá, donde ocurre el máximo valor que se presenta, este se llama T sub P o peak time o tiempo pico, ¿cierto? Y hay otro valor que es, por ejemplo, donde la señal se mete dentro de más o menos, el 2%, ¿cierto? Dentro de más o menos el 2% y no vuelve a salir, ¿cierto? De ahí. Creo que ya lo habíamos rayado en algún momento. Dentro de más un porcentaje y por acá menos un porcentaje del valor de estado estable. Entonces generalmente es el 1%, generalmente es el 5% o generalmente es el 2%. MATLAB, por ejemplo, lo trabaja con el 2%. Entonces, la señal crece y se mete aquí y aquí ya no vuelve a salir. Entonces, MATLAB asume, por ejemplo, que este punto que está acá es el tiempo de establecimiento. Pero yo les había contado a ustedes que podría ser un tiempo alrededor de este valor, porque la señal puede entrar y no volver a salir, es un tiempo ahí. Y este tiempo se calcula, como les decía yo a ustedes, con la definición de la constante de tiempo del sistema. Entonces, ese es igual a 4 constantes de tiempo para un sistema de más o menos 2%. Y el sobreimpulso es aquel sobrepaso que se da del sistema por encima del valor de estado estable. Y ese valor es este que está acá. Es este valor que está acá. Desde el valor de estado estable hasta el máximo pico. A este se le llama MP, máximo sobreimpulso. Y generalmente está normalizado o es porcentual, ¿no? Entonces usted dice, por ejemplo, un sistema que tenga valor de estado estable de 1, pero ese sistema que tiene valor de estado estable de 1 y tiene un pico de 1.5, en el tiempo pico se presenta un valor de 1.5, significa que ese sistema tiene un sobreimpulso del 50%. O sea, el 50% de 1 es 0.5, o sea, está 0.5 por encima del valor de estado estable. Y esos son los tiempos de la señal. Ok, muchas gracias. O sea que lo único que da en duda ahí es el T sub D. Sí, porque Sí, pues, no el T-Sub de hecho, yo sí sé que lo trabajan porque pues es un tiempo de delay, es un tiempo de retardo. Entonces generalmente ese tiempo de retardo es un tiempo que le toma como a la señal tener una dinámica y un pedacito. Por ejemplo, Profe, dice que ese tiempo de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final. Pues dicen una definición que encontré acá tiempo, en...
que es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final. Ah, bueno, O sea, esto cuando es alcanza creo acá, 0,5. 50%, por ejemplo, es ¿Dónde encontró eso, Esteban? Sí, en PDF, de hecho, tiempo está de para subver. calcular eso de ese informe, pues ahí están las fórmulas y eso, Sí para está, calcular yo me lo ahorita. di. Sí, yo ahorita se lo envío, ahí está todo para calcular ese tiempo pico, pues las fórmulas Pues teóricas. de hecho, ese Pero tiempo, tenía ese- una inquietud y era esa del omega D, sí, porque, porque resulta que para calcular bueno, el máximo sonido, no, pero ya le digo, profe. Hay una fórmula que dice que omega D es igual a omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. No sí, sé si usted, exacto, pero entonces esa frecuencia, esa omega D, nosotros sabemos que omega n es la frecuencia natural, ¿cierto? No amortiguada. ajá. Y esa frecuencia D, no sé si usted, ese omega D, no sé si usted no sé, o fue la que usted explicó ahorita, porque omega n pues la que sabemos, pero esa Buenas omega, noches. pero Hola, pero esa profesora omega D, Laura. esa omega D, no sé. Sí, omega sub D es la frecuencia amortiguada. Entonces, es la frecuencia que se ve afectada por el coeficiente de amortiguamiento. O sea que la omega sub n es la que es no amortiguada, ¿cierto? Ajá, la omega sub n es la natural, es la que viene desde aquí, mire, desde el sistema. Este es omega sub n, o sea, la frecuencia natural del sistema, ¿cierto? Pero él tiene, ¿sabe también cómo la llaman? La llaman frecuencia aparente. Hay algunos libros donde la llaman frecuencia aparente, ¿cierto? Porque es una frecuencia que está afectada por el zeta, pero aparentemente tiene una frecuencia. Y si usted lo analiza, ¿cierto? Si usted analiza ese omega sub n por la raíz de 1 menos Sí. zeta, para el caso de sistemas subamortiguados, el valor de zeta, es necesariamente mayor que cero, pero menor que 1, ¿cierto? De zeta. Entonces necesariamente está en ese valor. O sea que cuando cita es 1, ¿cierto? Cuando cita es 1, no hay oscilación, o sea, la frecuencia es 0, ¿cierto? O sea, no hay régimen, cuando es 1, no hay oscilaciones, y cuando es 0, ¿cierto? Está en régimen permanente sinusoidal, o sea, está oscilando a la máxima frecuencia que él puede oscilar, a la frecuencia omega n. Es lo que está. Sí, porque acá dice que para calcular ese tiempo pi, pues para el que usted explicó, Ajá. para ir al, eh, eh, y sobre ese omega sub D, pero ya. Ujú. Sí, pues no sabía y eso, pues se calcula eso de omega n por esa raíz. Profe, pero entonces el tiempo de retardo, que es el único que sí, la verdad no he podido encontrar fórmula, Ujú. eh, no hay Es la forma de mitad. calcularla teóricamente. Eh, sí, se puede decir que es la mitad del tiempo aproximadamente, Tiempo pico. la mitad del Ah, real no, no, el time, pico no. es aproximadamente la mitad del Ah, ok. tiempo de... Ah, Es que por eso no tiene mucho sentido calcularlo. Sí, que no tiene mucho sentido calcularlo porque el tiempo de delay, como usted me está diciendo, es cuando llega a la mitad de la frecuencia, pero estadísticamente está casi en el centro, ¿no? Estadísticamente está casi en el centro entre cero y el tiempo de crecimiento, ¿sí? Porque es lo que le toma a él pasar por primera vez por su valor de estado estable. Entonces, por eso no tiene pues como mucho sentido eh, hablar de eso, ¿cierto? No es un tiempo representativo, ¿sí me entiendes? No es un tiempo representativo. Es más, ninguno de estos tiempos, ni el tiempo de delay, ni el tiempo de crecimiento, es más, ni siquiera el tiempo pico es representativo para el comportamiento del sistema, porque nosotros podremos definir o diseñar un sistema, ¿cierto? Que tenga estas características, ¿cierto? H0, omega n cuadrado sobre
S cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. ¿Sí o qué? Nosotros podremos calcular esto solamente a partir del tiempo de establecimiento y solamente a partir del máximo sobreimpulso. Con esos dos y las expresiones que ya habíamos visto son suficientes. Son suficientes. Cualquier expresión matemática que usted encuentre que utilice cualquier otro parámetro diferente a esos dos es complicarse. Es complicarse. Esto es apenas más que suficiente para que el sistema tenga la respuesta del comportamiento que está ahí. Pero pues obviamente usted tiene que identificarlos dónde están, ¿no? Entonces aquí aparecen estos tiempos y son los tiempos que están relacionados con el sistema propiamente. Listo, profe, muchas gracias. Oiga, Esteban, ¿Listo? ¿usted dónde encontró eso? Porque ahí en la guía no está. Es que por eso les No, no, preguntar por aquí. tocó investigar, porque no, sí, claro, ahí en la guía solo está lo de los tipos de respuesta nomás. Ajá. Pero vea que, por ejemplo, en ese tiempo de su vida, la fórmula, o sea, son fórmulas, obviamente es como sencillo, pero digamos ahí incluye es que un ángulo, que es el ángulo que hay, que forman los polos complejos conjugados, Ajá. es pi menos ese ángulo sobre la frecuencia de la frecuencia amortiguada, omega d, omega sub Ujú. d. Ese es para hallar ese t sub ds, que es el tiempo de levante. Ese menos ese ángulo que le piden ahí es el ángulo de elevación de los polos. Eso. Sí, sí, sí. Pero entonces, pero ese ángulo, es que no sé. Ah, bueno, eso viene, es que el cita sería igual al coseno de ese ángulo. Entonces uno puede Exactamente. decir que ese ángulo es el coseno a la menos uno de cita. Sí, también. Ok. Que es Claro, el porque de hecho, si valor que usted... varía ese tiempo varía que entre el 10 y el 90%, ¿cierto? Que usted Ah, explicó. ajá. Claro, porque Ah, ok. usted, por ejemplo, también teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Teniendo en cuenta esta expresión de aquí, esta expresión de acá, si usted calculara, por ejemplo, el valor absoluto de los polos, el valor absoluto de los polos le va a dar omega n. ¿Eso qué significa? Que cuando usted calcule los polos, ¿cierto? Estos polos que están acá, van a estar dentro de un círculo de radio omega n. Le va a suceder ahí. Va a estar dentro de un círculo de radio omega n. Y este ángulo que está acá, ¿cierto? Le aparece a usted, por tanto, ¿cierto? Por tanto, a usted le puede aparecer, por ejemplo, en algún momento que cita está asociado con una función coseno. Una función que es coseno de ese ángulo que es Sí, básicamente lo que usted está diciendo. sí, correcto. Ah, Bueno, compañeros, ¿tienen más es mucho. preguntas?